Bueno, yo me llamo Pablo Novo Álvarez, soy investigador arqueológico, especialista en arte rupestre y megalitismo. Nací en la ciudad de Lugo, España, una ciudad arqueológica con la muralla más grande del imperio que se hizo en Europa, 2,5 kilómetros. Y quizás allí fue donde tuve mi primera experiencia arqueológica a los 12 años, cuando me quedé encerrado por un error dentro del Museo Arqueológico de la ciudad. Entonces me asomé a una ventana que daba al paseo, a la calle peatonal de la ciudad, y entonces empecé a llorar, y entonces la gente que pasaba avisó a la policía municipal y me sacaron de allí. Para mí fue como un tramo arqueológico, aparte de encontrarme alguna muralla romana en algún terreno de la ciudad, y me marcó tanto que a los 15 años emigré con mis padres a Venezuela. Aprendí la fotografía con mi hermano, me hice fotógrafo aficionado, hice varias exposiciones, y una casualidad con un historiador local en la ciudad de Barinas, Venezuela, me hizo conocer los petroglifos locales, porque el historiador quería un buen fotógrafo para tenerlos registrados. Entonces me pidió el favor, yo lo acompañé. Y ese día me marcó, porque desde ese día empecé a ver los petroglifos con otros similares a los que había en mi tierra natal, en Galicia, en España, y empecé a encontrar una similitud, y ya me entró esa fiebrecilla o esa droga que morirá conmigo, que es ese cariño y esa devoción perpetua que tengo hacia el arte rupestre de todo el mundo, y lo que me encuentro viajando por diversos países. Ahora me encuentro, por ejemplo, aquí en esta hermosa ciudad de Arequipa, para visitar con amigos locales los petroglifos de Toro Muerto y de otros sitios de la zona, y que ya tengo referencia de ellos, y que me gustaría, bueno, completar ese patrimonio que tengo mundial sobre el arte rupestre, de haber recorrido desde Estados Unidos hasta las montañas del Atlas en Marruecos. Y digamos, ¿qué peculiaridades ha encontrado, conexiones entre petroglifos tan distantes, ¿no?, a lo largo de todo el mundo? ¿Se podría decir que hay algún tipo de relación entre ellos? Efectivamente, mis trabajos se han extendido. Como nací en Galicia, situada en el Atlántico, Galicia es muy rica en arte rupestre, en petroglifos, principalmente laberintos, figuras circulares, espirales, concéntricos y laberínticas, etcétera. Y entonces encuentro mucho parecido en el entorno a las Islas Británicas, el oeste africano, Angola, Suráfrica, las Islas Canarias y la costa, lo que es toda la costa atlántica o del Mar Caribe de Venezuela, Brasil y algunas islas de las Antillas, y también en algunas partes de Sudamérica, lo que me lleva a suponer que en el pasado, hace miles de años, hubo contactos de culturas a través de, no solamente los europeos llegaron a América, también creo en una tesis de uno de mis libros, los arahuaco-taínos, una cultura precolombina en las Islas Canarias. Demuestro, después de un trabajo de 25 años de investigación relacionado con arte rupestre, con toponimia, creé un diccionario de más de 500 topónimos que aparecen en varias partes de América, concretamente en el norte y en las Islas Canarias, todos de origen aborigen. Y curiosamente, entre esos 500 y pico topónimos aparecen unos 150 de origen quechua, lo que me lleva a suponer que los contactos no solo vinieron de allá, que probablemente fueron de América para allá. Hay un libro muy interesante de una buena amiga, una filóloga italiana muy reconocida de la Universidad de Florencia, Natalia Rossi de Tarifi, que vivió muchos años y murió en Venezuela, donde escribió su libro a raíz de sus investigaciones de una ciencia que ella creó que se llama la lexicogenética, y el libro se titula América Cuarta Dimensión, los etruscos salieron de los Andes. Y es curioso porque yo vivo en Galicia, y concretamente en la Ría de Vigo, donde yo vivo, hay más de 25 topónimos quechuas, como son Vicus, que es el nombre real de Vigo, que es un dios incaico, Cangas, Cangallo, Coaña, Navia, Oya, Tambo, Chanca, Vinzos, es decir, una cantidad de topónimos que son característicos solos del mundo quechua, de aquí de la cordillera andina, como de los toponimia muy antigua de Galicia. Es
Entonces, por eso podemos probar que probablemente hubo relaciones, además el culto, por ejemplo, a la serpiente, tan relacionado a las culturas andinas, tiahuanaco, incaico, etcétera, y las culturas de los hombres serpiente, como así llamaba el historiador romano Plinio a los pueblos que habitaban Galicia. Entonces, es decir, que hay una cantidad de los indios Hopis, donde aparece el laberinto, que creemos que tuvo su origen en Galicia, que hemos encontrado ya 14 laberintos de 7 vueltas y lo encontramos en Arizona. Es decir, que hay un mundo en el pasado que desconocemos y que debió haber una gran relación entre pueblos a ambos lados del Atlántico. Exactamente, hay un problema ahorita en lo que son los petroglifos, que se describen muchos arqueólogos, que ya no existen los convencionalismos para poder interpretarlos. Entonces, don Pablo, ¿no? La pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo se podrían entonces interpretar cosas de hace miles de años que ya nosotros, por nuestro mismo sistema de pensamiento, desconocemos totalmente? ¿Cómo hay que mirar los petroglifos? ¿Cuál es la verdadera óptica con la cual hay que mirar? ¿Son invenciones, son alucinaciones de los nativos o realmente hay un lenguaje? Es muy difícil dar una respuesta a esta pregunta, que es la pregunta del millón, ¿no? Muy difícil de poder, pero bueno, algunos autores, como por ejemplo Richard Dolmatov, colombiano, sobre el consumo de alucinógenos y el decir que en ambos lados se veían los mismos tipos de grabados, yo lo veo ridículo, porque mucha gente que ha estado con efectos psicotrópicos no ha visto espirales ni laberintos de 7 vueltas. Y por ejemplo en China tenemos más de 7.000 estaciones de arte rupestre y no encontramos figuras circulares ni laberínticas en casi ninguna de las 7.000 estaciones, solo en 2 en la costa norte de China. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Si es una forma de pensar, de ver por hechos psicotrópicos de pueblos distintos, ¿por qué no en las 7.000 estaciones de China no aparecen dibujos circulares o laberínticos y solo aparecen donde más se difunden es en torno a toda el área atlántica? Esa sería una de las respuestas. Entonces, podemos creer que una figura de un círculo con un punto, una figura de una espiral, podría ser una visión normal en culturas distintas. Pero ¿cómo explicamos un laberinto de 7 vueltas? Hay un matemático de la Universidad de Santiago de Compostela que hizo un trabajo al respecto y dijo que es imposible, sin tener contactos, que a ambos lados del Atlántico se pudiera dibujar o ver un laberinto de 7 vueltas. Ahora, otra cosa que es importante saber, hay varios tipos de petroglifos, o de geoglifos o de petroglifos también, que algunos corresponden a cosas que ellos veían realmente, ¿no es cierto? O sea, prueba de ello son las llamas. En los pueblos primitivos los principales sucesos dentro de la vida del hombre es el nacimiento, la vida, el mantenimiento y la muerte. Entonces todos los petroglifos están enfocados a esos rituales, pero también a los fenómenos atmosféricos y otros fenómenos que hoy son desconocidos y que a veces los llamamos fenómeno ovni, fenómeno extraterrestre, donde aparecen figuras. Yo mismo me he encontrado en la selva venezolana con la figura de un petroglifo de casi 1 metro de largo, de un personaje con una escafandra, una cara metida, una especie de chaqueta apretada y unos pantalones y una especie de cinturón, y en la mano lleva como una especie de aparato. ¿Cómo podemos explicar eso dentro de una figura aborigen o primitiva de hace 3, 4, 5.000 años? ¿Y cómo podemos explicar esas figuras cabeza redonda del Tassili o esas figuras que aparecen, por ejemplo, en Toro Muerto, en Arequipa, donde vemos que son figuras que aparecen con escafandra, o como esta que acabo de narrar de Venezuela, o como las que aparecen en Arizona, en Estados Unidos? No encontramos explicación. Eso probablemente con los pueblos dibujan lo que vieron. Hay figuras, por ejemplo, yo me he encontrado, descubrí hace unos años un abrigo con pinturas rupestres en el Amazonas, en la Amazonia de Venezuela. Son un abrigo rupestre de 190 metros con más de 5.000 figuras. Y en ella aparecen también personajes humanos muy raros, y también aparece una especie de cúpulas, de campanas con una especie de luces colgando, y dentro de esa campana se ven como personajes antropomorfos. Y esa figura la encontramos aquí en Perú también,
creo que la zona de Toro Muerto y en otras partes de América y del mundo. Aparece también en el Tassili. Entonces podemos creer que sea una nave interplanetaria, una nave extraterrestre, intraterrestre, marino terrestre, no lo sabemos, pero que sí son cosas que vieron y que nosotros no podemos comprender ni traducir, está totalmente claro. ¿Y por qué algunas imprecisiones en lo que son los dedos, por ejemplo, ¿no? Si sabemos que tenemos 5 y 5, ¿por qué a veces se empeñaban en poner seres con 4 y 5 dedos o con 3 dedos? Y con 3 dedos, efectivamente. ¿Por qué tanto el número 3? La figura 3 aparece mucho en todas las figuras antropomorfas, tanto del norte de Sudamérica como hasta Argentina. Yo en Venezuela me he encontrado decenas de figuras antropomorfas con 3 dedos, claro, tanto en los pies como en las manos. Es tan diferente a las manos, ¿no? Porque una técnica muy antigua es ponían las manos por el soplado en pinturas, como tenemos en Río Pinturas, si por ejemplo. Exactos en eso, ¿por qué hacer de 3? O sea, ¿cuál es la explicación? Sí, pues probablemente que habían personajes o figuras antropomorfas que tenían esos 3 dedos. No encontramos otra explicación más característica de las figuras de batracios, de anfibios, etcétera. Y eso se conecta con ciertas figuras que dicen haber visto, que no son figuras humanas, que son seres venidos de otras galaxias, etcétera, etcétera. Hace miles de años, pues probablemente debió haber algún tipo de visualización de seres o personajes bienvenidos de otros mundos, como lo he dicho, bienvenidos extraterrestres, intraterrestres o marinos, porque bueno, yo la experiencia que he tenido en los últimos años me lleva en esa situación. Y probablemente también se dice, los arqueólogos conservadores, que si son máscaras, que si son disfraces que se ponían de figuras de animales. Claro, es muy difícil determinar y dar una respuesta concreta, pero yo creo que si las investigaciones fueran más profundas, hiciéramos comparaciones. Yo, por ejemplo, he ubicado una escena de Cabeza Redonda y contextualizada con otro grupo de figuras en la selva Orinoco de Venezuela, similar a las que he encontrado en Tassili, en Argelia, en el Atlas. Entonces dices tú, ¿por qué esos personajes de Cabeza Redonda, como destacando entre todas las figuras, aparezcan en lugares tan alejados, sin haber tenido contactos o haber tenido influencias de otros personajes venidos de otros lados, bien sea extraterrestre o bien sea de donde sea? Un par de cosas, por ejemplo, en lo que es la ruta, ¿no? de la migración, ¿no? También a raíz de sus trabajos, sus investigaciones, ha logrado determinar una ruta distinta de lo que son las migraciones. La arqueología oficial y conservadora nos están tratando de ocultar nuevos descubrimientos y nuevos hallazgos que cambiarían el curso de la historia mundial. Lo sabemos ciertamente, yo llevo años dedicado a esto y he visitado lugares y me he dado cuenta que es así. Por ejemplo, la antigüedad de América. Hasta hace muy poquitos años, y todavía algunos arqueólogos conservadores y libros oficiales de estudios de historia dicen que la antigüedad del hombre en América es 11.500 años, aproximadamente. Cuando tenemos pruebas de que en Estados Unidos y México, en Sitio Calico, donde hay una arqueóloga que llevan trabajando 25 años, ya llevan excavados 45 metros y se han encontrado herramientas de tipo paleolítico con hasta 300.000 años de antigüedad. Las pinturas de Piauí en Brasil con 41.500 años de antigüedad. Y otros lugares de América con 20 y pico mil años de antigüedad nos llevan a tener que cambiar la historia primitiva. Incluso hubo arqueólogos como Amellino, uno de los más prestigiosos arqueólogos americanos, director del Museo de Arqueología de Buenos Aires, pretendía y expuso datos para la época, cuando él era sobre la tercera década del siglo XX, de que el hombre podía haber sido autóctono también en América, porque sí existen en la cuenca orinoco amazónica primates que podían generar un hombre basándonos en la teoría darwiniana. Pero eso también nos lleva a confundirnos, porque encontramos que el origen del hombre 5 millones de años en África, en Nairobi, pero nos encontramos que aparece de un hombre, un Homo erectus, hace 50.000 años aparece de golpe un Homo sapiens,
pensante que pintan cavernas, figuras espectaculares, como por ejemplo Altamira, por ejemplo las cuevas australianas, distintas en la Dordoña francesa, Mediterráneo. ¿Cómo explicamos eso? Que de golpe a porrazo tuvo que haber una intervención de algo. ¿De quién? Ahí está la interrogante. Tenemos una interrogante, si hubo una intervención de civilizaciones avanzadas, de extraterrestres, llámese como quiera. No se encuentra el eslabón perdido para poder diferenciar un homo en el tiempo, un homo erectus, de un homo pensante o un homo sapiens. Entonces ahí nos lleva a pensar, pues eso, que hubo una intervención en el ser humano que le llevó a cambiar de golpe. Porque si yo no estoy muy de acuerdo con la teoría darwiniana, porque no creo que el hombre mono llegara a ser un hombre pensante en ese proceso de corte de hace 50.000 años. Algo tuvo que haber, y es lo que se está hoy trabajando en día en una teoría de que algo creó el homo pensante, el homo sapiens. Sobre la escritura también, ¿se podría hablar que se ha encontrado escritura en los petroglifos? Efectivamente, esto es de unos años para acá. Todo empezó en la provincia de Lugo, yendo yo en mi tierra, en Galicia, España, habiendo unos petroglifos, me encuentro con unos grabados lineales distintos a todo lo que había descubierto en Galicia. A raíz de eso me pongo a investigar, entonces establezco relación con un prestigioso arqueólogo español, José Manuel Gambero, de la Universidad de Málaga, y él encuentra también petroglifos en un pantano también cerca de la ciudad de Málaga, en Andalucía, en España. Entonces los dos nos ponemos a hacer comparaciones. Él es un hombre científico, ha dirigido 2 misiones españolas a Egipto, muy reconocido, y él me insinúa de que esa escritura puede tener 5.000 o 7.000 años de antigüedad y sea la más antigua de la humanidad. Pero curiosamente en estos trabajos nos encontramos investigadores de la isla de Cerdeña que nos mandan grabados similares. Nos encontramos que otras partes de España también aparecen esos grabados. Nos encontramos que yo viajo a Argelia y a la zona de Libia, y en el sur de Libia me encuentro grabados similares. Y entonces me encuentro que visitando San Agustín en Colombia, la estatuaria, me encuentro esos grabados también. Visitando el año pasado en Perú, en Cuelac, en Chachapoyas, me encuentro esos grabados lineales. Me encuentro que en Alaska también, en un lugar que solo se llega en hidroavión, unos cazadores se encuentran unas piedras con grabados similares lineales. Uno de ellos, amigo de un arqueólogo de la capital de Alaska, del Museo Arqueológico, se lo comunica, mandan una misión de arqueólogos de la Universidad de Alaska en hidroavión, porque no había otra forma para llegar a ese lugar y se encuentran y estudian y hacen una excavación en el lugar donde encuentran varios objetos relacionados con una media docena de piedras con grabados lineales a los que hay en todo el mundo. Y esta historia la estamos encontrando en varias partes del mundo. Ya estamos un equipo de investigadores de varias partes del mundo haciendo un mapa mundial sobre los grabados lineales. ¿Y qué tiene esto que ver con la taquigrafía? Bueno, es que esos grabados lineales tienen un parecido a la taquigrafía, y yo personalmente, que estudié ese tipo de ciencia que no es tan moderna, la taquigrafía viene ya de los egipcios y de los asirios babilónicos. Lo que pasa es que en el año 1945 en Chile se crea la taquigrafía práctica oficial. Yo lo que a veces me pregunto es por qué la mayoría de los gobiernos de los principales países del mundo siguen usando los congresos la taquigrafía, habiendo aspectos tan modernos en la tecnología como el grabar, el imagen, sonido. ¿Por qué se sigue empleando la taquigrafía? Lo he preguntado a numerosas personalidades políticos, técnicos, y nadie me ha podido dar la respuesta. ¿Será que con eso, con el manejo de la taquigrafía, cierta cultura o cierto, ya dejemos la interrogante, nos estén controlando, estén viendo todo lo que se maneja oficialmente por todo el mundo? Tuve unas experiencias con una chamana en Colombia, donde visitando unos petroglifos, ella sentó una piedra con un cuaderno y me dijo: Pablo, me llamó, ven aquí, estoy recibiendo escritura automática de los hermanos que viene de más allá, y dicen que esta escritura tienes que interpretarla tú. Cuando yo veo en el cuaderno lo que ella está anotando, me quedo asombrado, porque veo que son caracteres iguales a la taquigrafía.
y aparte de eso le mandan una especie de ecuaciones matemáticas, y ella me dice que tengo yo que la verdad que yo a veces sí he estudiado taquigrafía y la practico mentalmente para acordarme de ciertas cosas que no la hace hoy casi ningún taquígrafo en el mundo que ha estudiado. Y lo que me sorprende es eso, ¿por qué oficialmente se sigue usando la taquigrafía? Que me den una respuesta correcta, entonces me callaré la boca o diré que bueno, que viene por otros lados. Pero lo curioso es que analizando la más de treintena de sitios que tengo de todo el mundo donde aparecen estos grabados en lineales, me encuentro que también está relacionado con el fenómeno ovni. Entonces bueno, ahí me lleva a la conclusión de decir, la escritura extraterrestre. No puedo dar respuesta a esto, pero es una interrogante que planteo para que nuevos investigadores se unan al equipo mundial que tenemos y veamos dónde hay este tipo de escritura y podamos relacionarla y a ver si encontramos respuestas, saber qué cultura la hizo, qué cronología tiene, fueron extraterrestres, fueron pueblos pensantes colocados o manipulados por algún tipo de civilización. No lo sabemos. Hay muchas respuestas en el mundo, muchas preguntas sin contestar, como la existencia de la Atlántida, Mu, etcétera, etcétera. Pero es razonable ver que cada día nos encontramos con sorpresas. Yo mismo ayer en Tiahuanaco, en Bolivia, que acabo de llegar esta noche de allá, y me encontré con sorpresas, escritura lineal, grabados que desconocía. Yo visité Tiahuanaco hace 24 años y no había nada de eso. Entonces me lo encuentro en todo el mundo, San Agustín, Cuelá, Alaska, Estados Unidos. Visité 7 estados, estuve viendo los laberintos de Arizona, de la cultura Hopi, también eran los hombres serpientes. La serpiente emplumada, que nos la encontramos desde Galicia y Portugal hasta la cultura maya y los toltecas. En Galicia es común los cobrones o las serpientes aladas, que venían a raptar jóvenes a los pueblos o que venían a apoderarse de los niños. En Portugal me he encontrado esa leyenda, en el norte, en Galicia, en Arizona, en México. ¿Por qué esto? Porque hay esa causalidad, que podemos llamarla así, de todos estos caracteres de estas culturas que aparecen por todo el mundo. Algo tuvo que haber en el pasado que dio origen a todo esto. Bueno, hablando ahora sobre el viaje aquí en Perú, ¿qué encontró ahí en Ayabaca, en Samanga? Bueno, yo fui a Samanga, Ayabaca, invitado por el investigador Andrés Carrión, porque yo viví en Venezuela 29 años. Y ahí me hice especialista en arte rupestre, soy coordinador de Patrimonio Arqueológico del Estado Marino de Venezuela y ahí he descubierto más de 100 rocas con petroglifos y me he encontrado que viendo la página de Andrés Carrión por Facebook que la mayoría de los petroglifos que aparecen en Ayabaca, en Piura, son similares a los que he encontrado en Venezuela. Yo publiqué un libro que se titula Los Arahuaco Taínos, una cultura precolombina en las Islas Canarias, que es un pueblo que viajó probablemente procedente del altiplano boliviano-peruano, bajaron por cambios climáticos a las zonas selváticas, busca de caza, pesca, agricultura, frutos silvestres, y fueron subiendo y navegando los distintos ríos, probablemente partiendo del Marañón hasta llegar a la cuenca Orinoco, y que fueron dejando sus culturas, como fueron los arahuacos, en Llanos de Mojos, Bolivia, en Río Daula, Ecuador, en Bajo Magdalena, en Colombia, Llanos de Venezuela y Lago de Valencia, y en las diversas islas del Caribe. Y bueno, veo que esa cultura pues dejó su toponimia, por todas esas, es decir, fue la cultura que más se extendió, más que los incas, porque llegaron incluso al estado de Mississippi y Oklahoma en Estados Unidos, donde personalmente pude ver restos de esa cultura y donde recogí a base de trabajos que han hecho filólogos norteamericanos sobre culturas indígenas, donde hay un parecido tremendo con el idioma arahuá y con muchas palabras de origen quechua, que demuestran que efectivamente salieron del este del altiplano andino. Ahora también hay un interés en usted de ir a Chavín, ¿no? De Huántara. Entonces, ¿cuál es la expectativa que lo trae a Chavín? Bueno, lo de Chavín de Huántar no lo conozco personalmente, nada más que por fotografía. Simplemente quiero ir a Chavín para complementar o completar mi estudio del patrimonio arqueológico de Perú, que lo conozco ya
más o menos desde la frontera con Ecuador, donde hemos estado trabajando en Ayabaca, hasta la frontera en Bolivia, como es Tiahuanaco, y en la frontera. Y entonces, pues bueno, es más que eso, conocer y poder, bueno, a ver si encuentro alguna prueba también en Chavín que se pueda relacionar con este mundillo que yo investigo, que es el de los trabajos de los grabados lineales y de la posible existencia de otro tipo de sorpresas que me encuentro a cada rato por donde viajo. Ahora, ¿cuál es su relación también, ya pasando a otro tema que también tiene que ver con el tema de la colaboración en otros medios internacionales conocidos, revistas Más Allá, Año Cero? ¿Cómo es que se va dando esta colaboración? ¿Con qué tipo de temas? Bueno, la revista Año Cero y revista Más Allá son dos revistas, aunque no son muy aceptadas en España por mucha gente, sin embargo son las revistas más vendidas en todo el mundo de habla castellana en este tipo de investigación, como es la arqueología misteriosa, el fenómeno paranormal, el tema extraterrestre, etcétera, etcétera, y los enigmas. Y por ejemplo el programa Cuarto Milenio de Iker Jiménez en el Canal 4 de Madrid, que tiene una difusión tremenda en España de casi 2 millones de telespectadores, aparte de la gente que lo ve por internet en toda América. Entonces sí es verdad que hoy en día, antes había más del 50% no creían en el tema, en este tipo de temas. Hoy en día por investigaciones que estamos haciendo, estadística, etcétera, nos estamos encontrando que ya más del 50% de los españoles, por ejemplo, y en Estados Unidos ha pasado igual, creo que un 54% ya creen en este tipo de temas. Es decir, que ya una mayoría de las poblaciones de países como por ejemplo Estados Unidos y España, dos países diametralmente alejados y con distintas culturas, ya creen en este tipo de fenómenos y son bien vistos este tipo de programas. La prueba está, por ejemplo, Cuarto Milenio, que es un programa de este tipo, pues participan en él cada semana científicos de la NASA, generales de la Fuerza Aérea, biólogos, genetistas, es decir, que se aprestan a estar en estos programas científicos. Ya no es decir que no son programas tabú, que están participando científicos en ese tipo de programas porque se está descubriendo que hay unas nuevas formas de investigar, unos fenómenos nuevos que están ocurriendo, los fenómenos de energías magnéticas, de energías sensibles, de energías, de un montón de energías que desconocíamos su uso y que se están manifestando a través de una gran cantidad de gente, y que toda la gente somos propicios a poder recibirlas y con el tiempo manejarlas, pero eso ya es tema de otra. Muy bien, y una pregunta también que quería hacerle era ¿cómo debería estudiarse la historia, o cómo debería ejercerse la arqueología, la historia? Por ejemplo, le comento que aquí en Arequipa no hay carrera de arqueología, ¿no? O sea, teniendo el repositorio más grande del planeta, ¿no? O por lo menos donde están agrupados bastante cantidad, no contamos en una universidad con una carrera de arqueología, ¿no? Y bueno, aparte de eso, los pocos historiadores que salen tienen una forma de ver la historia muy... o sea, la historia creo que es la única ciencia que no ha evolucionado la bioquímica, la química, la física, pero la historia sigue en este tipo de área. Tiene su explicación porque son carreras que no son remunerativas, y hoy en día el mundo se maneja bajo un materialismo desacerbado. Entonces es difícil. Yo, por ejemplo, me acuerdo una anécdota hace años que un primo mío tenía una hija y era una apasionada y quería estudiar arqueología, y un día me invitaron a cenar y me pidieron, sin hablar con ella y sin yo hablar con ella, de que tratara de sacarle de la cabeza el estudio de la arqueología, porque no era... Entonces yo asistí a la cena, hablé con ella y le dije, bueno, que estudiara la arqueología, pero que estudiara otra carrera y que esa la dejara como secundaria para su hobby, como es la arqueología, que le gustaba, y hacer otra carrera remunerativa, porque sé que el problema de la arqueología es que se contratan pocos arqueólogos, no hay medios suficientes económicos, más hoy con la crisis económica mundial que hay, y que no... Son carreras muy difíciles de encontrar trabajo y de vivir a cuenta de ellas. Pues ese es el problema que se nos presenta en la arqueología
en el tema de investigación. Entonces, pues bueno, vemos muchos investigadores que nos estamos dedicando en el mundo. A veces tenemos, en el caso mío, por ejemplo, usando mis propios medios, y como yo, cantidad de ellos que investigamos por nuestra cuenta, publicamos. Yo he publicado 7 libros, a veces con ayuda oficial, a veces con grandes esfuerzos para poder dar a conocer nuevos temas que son tabú dentro de la arqueología oficial, pero que deben darse a conocer, porque es otra. Y yo lo que quiero, bueno, es que con mis observaciones que hago a través de la arqueología y los fenómenos que me están pasando, tanto de reales como, llamémoslos entre comillas, irreales, pues de que se abran puertas nuevas y nuevos investigadores se dediquen a seguir estos temas. Y no es nuevo, porque ya universidades de Estados Unidos, por ejemplo en Miami, en Florida y otros estados, ya se están creando facultades de arqueología paranormal. En la Unión Soviética, en Inglaterra, es decir, ya hay varios países que... A la Universidad de Salamanca, en España, donde estuve reunido con unos profesores que están estableciendo una escuela de paranormal dentro de las instituciones de dicha universidad, que es una universidad muy reconocida en España. Y esperemos que, bueno, que algunas universidades, aquí en Perú tenéis universidades muy liberales y eso, donde estas carreras se puedan ir incrementando, escuelas del estudio de lo paranormal, para investigación arqueológicas, médicas, etcétera, etcétera, y que se abran nuevas puertas, y que serían unas carreras que podrían en un futuro a los jóvenes abrir nuevas puertas y ayudar a descubrir este número tan desconocido y tan apasionado como es la arqueología desconocida, la arqueología paranormal, la arqueología extraterrestre, o llámesele como se quiera. Y bueno, para terminar, me comentaba justo sobre que estuvo en un simposio donde se presentó esto de Toro Muerto, en el primer simposio de arte rupestre también, y bueno, no sé si lo conocía Eloy Linares Málaga. Sí. Personalmente conocí a Eloy Linares en Málaga en un congreso de Cochabamba, yo no me acuerdo los años, pero fueron 20 y pico años atrás, y gracias a venir a ese congreso conocí Perú también. Visité Machu Picchu, por primera vez Cuzco, y bueno, ahí conocí a Eloy. Estuvimos representantes de varias partes de América, Australia, desde la arqueología del arte rupestre chamanístico hasta la arqueología convencional, clásica. Asistieron gente de España, varios países europeos, de Australia, de toda América, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, Estados Unidos, es decir, unas grandes personas. Y fue un personaje, uno de los congresos más bonitos a los que asistí en mi vida, dentro de los varios que asistí a varias partes del mundo. Pero verdad que conocí a Eloy Linares en Málaga, y gracias a él y al doctor Núñez Jiménez, viceministro de Cultura de Cuba, y que era gran amigo personal mío, y gracias a él conocí también a Gabriel García Márquez allí en La Habana, que estuvo en el Congreso como invitado especial y como inaugurador del evento, y pude darme cuenta de, bueno, que en Perú tenéis un buen equipo de arqueología, especialmente en arte rupestre, dirigido por Eloy Linares en Málaga. Y bueno, y conocí, porque nos regalaron al final del Congreso de Cochabamba, nos regalaron los 2 grandes tomos de todo el arte rupestre de Perú, y dirigida la obra por Eloy Linares Málaga y Núñez Jiménez. Verdad que fue uno de los regalos más bonitos que he tenido en mi vida, en la arqueología del Perú, sí, por la cantidad de fotografías. Eran casi más de 1000 páginas. Bueno, una obra extraordinaria. Creo que en Perú está agotada, y creo que sería bueno reeditarlo, porque no se consiguen libros de arte rupestre. Hablaba con mi buen amigo Arturo Ruiz Estrada, otro gran arqueólogo peruano, la posibilidad, porque él también está dirigiendo, en este momento me lo contó, está dirigiendo sus investigaciones también al arte rupestre, de que a ver si se pueden reeditar, porque no hay a vender libros de arte rupestre peruano, no se consiguen en las librerías. Y creo que sería bueno reeditar esas obras. Un buen homenaje para Eloy Linares en Málaga, un gran hombre, una gran persona y un gran investigador, que Perú debe sentirse orgulloso, y que Dios lo tenga allá arriba, porque se le merece un gran apoyo, un gran respeto, y que se le dé un gran homenaje reeditando la obra de él. Sí, es bien difícil, ni siquiera en las universidades
universidades está la obra, ¿no? Sí, porque comprendo, es que en Perú lo justificáis porque en Perú tenéis una gran cantidad de arqueología, unos grandes monumentos, por ejemplo, ahora que se acaba de descubrir, bueno, hace pocos años, Caral, que está aportando novedades en la arqueología extraordinaria, las pirámides más antiguas del mundo, cada vez son más antiguas. la cerámica no, la arcilla más antigua del mundo, con 8.000 años, arcilla no cocida, no cerámica, pero... Y además que yo me quedé asombrado cuando visité Caral y vi el museíto que hay allí y en otros museos de Perú, el parecido que sale esa cerámica con los rostros y con las cerámica que aparece en Babilonia, en la Sumeria, esos peinados, esos rostros, verdad que no salgo, visité Caral y todavía no salgo de mi asombro. Caral, que está un poco mejor, pero ¿por qué, por ejemplo, en Tiahuanaco se está demorando tanto la exploración? Solamente es un 40% de todo lo que... Uy, sí, de verdad que yo me había visitado hace 24 años Tiahuanaco. Cuando volví ayer me quedé asombrado porque me encontré que se ha descubierto más del doble de lo que había y hay todavía mucho por descubrir. Y yo creo que también otra cosa que quería nombrar, que visité la ciudadela de Aipata, que increíble, fabulosa también. Cuando se termine de descubrir, le llaman el pequeño Machu Picchu de Perú. Cuando se termine le están trabajando los arqueólogos y cantidad de gente, estuvimos allí y dio la casualidad que estuvimos 10 días antes de que Patrimonio Mundial la declarara Patrimonio de la Humanidad. De verdad que ha sido un orgullo. Me sentí feliz el día que vi en la televisión, a los 10 días de haber estado allí, que habían nombrado Patrimonio Mundial, porque se lo merece. Aipata es algo distinto, además es la fortaleza inca más extraordinaria descubierta al norte de Perú, casi en la frontera con Ecuador, a escasos kilómetros. Y bueno, Perú tenéis tanto que el arte rupestre es apenas un polvillo así que apenas lo están barriendo y que hay pocos investigadores al respecto. Para terminar, dos preguntas. La primera sería, las personas que estén interesadas en conocer sobre su obra, ¿dónde pueden acceder a sus libros? O a sus... Sí, puedo dar 3 formas. Pablo Novoa Álvarez, separado con Pablo Novoa con V o B pequeña, Álvarez terminado en Z. En búsqueda avanzada en Google podéis encontrar muchas cosas mías. Todo lo que salga con ese nombre es mío. Y aparte de eso, también en Facebook podéis entrar por Pablo Novoa Álvarez, también separado, y podéis ver álbumes, cantidad de álbumes de cosas mías también. Me pedís para entrar a Amistad y explicáis el porqué y os acepto. Y también por mi correo Panoalva con PANOLVA o B pequeña, panoalva @yahoo.es. A todos los que me manden un correo y diga que me han visto este programa, yo les mandaré mi libro, un libro que es Los Arahuaco Taínos, una cultura precolombina en las Islas Canarias, o os envío un libro a Coayú, mis experiencias en el mundo mágico de la arqueología. Cualquiera de esos libros os puedo mandar de regalo por internet en PDF para que lo disfrutéis, y para que los que seáis aficionados a la arqueología, los que tengáis pensado hacer arqueología en un futuro, acordaros de mí, acordarme el libro, pues son cosas novedosas y son puertas abiertas a la nueva investigación o a la arqueología misteriosa y distinta de lo que nos plantean los arqueólogos conservadores y oficiales hoy en día. Sí, mis recomendaciones que daría es que no encerraros nunca, los que pretendéis hacer carrera de arqueología, antropología, historia, no encerraros nunca dentro de ese círculo informativo que tenéis de libros de oficiales y eso. Hoy en día tenéis un arma maravillosa que es la internet. Entonces abriros a ese mundillo que ahí os aportará. Habrá muchas cosas malas, muchas cosas buenas, pero siempre os pueden aportar novedades y cosas que os puede abrir puertas a la investigación sobre este tipo de temas. Y bueno, y eso nada más. Comprendo que viajar hoy en día es muy difícil por lo costoso y eso, pero los que podáis viajar, pues viajar bastante, conocer culturas distintas, no encerraros, porque a veces yo lo veo hasta en Galicia, mi tierra natal, son 4 provincias, La Coruña, Lugones y Pontevedra. Yo veo que los arqueólogos hasta hace pocos años
llamaban por ejemplo, el arte rupestre, que era idéntico, lo tenían con escuelas distintas dentro de provincias que no tienen separación. Digamos que hace 4 o 5 mil años no había delimitaciones territoriales, a veces se paraban por los ríos y eso, y entonces las culturas eran similares en ciertos territorios, y el pretender separar, porque yo soy de Arequipa y tú eres de Lima, en Lima hubo esta cultura, en Arequipa la llamaban, y si acaso era la misma cultura que estuvo en Arequipa y en Lima. Y eso es lo que os pido, que no os encerréis nunca en un círculo cerrado, ver allá, como yo digo, ver más allá de vuestras narices, y tratar de abriros por internet, por otros medios, leyendo obras de buenos autores. Por ejemplo, recomiendo una obra fabulosa, creo que se consigue todavía, la hay de varios tomos, de 3 tomos y un tomo, que la obra es de Rafael Girard, un arqueólogo suizo que vivió en Bolivia muchos años, y en la América precolombina. Hay una colección de 3 culturas de la América precolombina donde analiza profundamente la antropología toda americana. La recomiendo, una obra de verdad única dentro de los estudios de la arqueología americana. Muchas gracias, don Pablo. De nada, y gracias por la invitación a vuestro programa.